Muy buenos días, aquí habla David desde Šid, Serbia. Y les cuento que estamos aquí al fin de noviembre, en que hay un montón de gente que viene pasando, tentando de game hacia Croacia. Es muy raro que, viene mucha gente y el tiempo está cambiando todos los días, de muy frío hasta, unos 16 grados, que nadie realmente sabe cómo vivir en esto, de la gente que viene en tiendas por las calles, y hay una actividad de la policía muy grande que están por el momento vaciando las calles. La policía se va por todos lados sacando migrantes que no llevan documentos, cada persona que no llevan documentos, y les traen por los campos que están por aquí en la frontera. Y son los campos que tienen condiciones sanitarias muy pobres, me parece, y son fuera de sus capacidades. Escuchamos muchas historias de agua no funcionando y gente durmiendo fuera de las salas porque hay tantos que están dentro de estos campos. Y aquí en las calles, en Šid, con las personas del tránsito, hay una atmósfera de miedo, se puede decir, que sí, están vacías las calles, todos se quedan fuera del radar. Y estamos, tenemos evicciones todo el tiempo, pero tenemos de este gran squad que lo cuidamos nosotros. Una evicción que parece impediente todo el tiempo, que venga, que no venga. Y además la policía en Croacia sigue estar brutal, sigue con violencia, sigue con muchos pushbacks, muchísimas historias de menores que les golpen. Y aquí nosotros quedamos atentos y queremos seguir ayudar con todo lo que tenemos. Ya estamos esperando más ayuda desde España, furgonetas con donaciones, personal que nos ayuda, que es muy bien. Y seguimos fuerte. Que hasta el invierno el tiempo será lo menos hostil, me parece. Pero a ver, vamos a quedar en contacto y con toda fuerza, ¿no? Hasta la próxima. Hola, soy Canet, voluntaria para la Nudem Kitchen en Bosnia. He estado aquí en Bosnia desde hace casi 3 meses. Ya fui a India, Líbano y otros países considerados como peligrosos, pero Bosnia y Herzegovina es el primero donde me siento verdaderamente insegura e incómoda. La situación de los migrantes empeoró conforme el tiempo fue pasando y cada día me chocan las violaciones de los derechos humanos, así como la segregación digna de lo que pasaba en los Estados Unidos 50 años atrás. Antes de venir, me interesaba ver cómo se relaciona la población local con los migrantes, ya que el país sufrió una guerra hace 25 años y que los bosnios también emigraron.
Si una parte de la población ayuda, sabiendo lo que es ser un migrante y vivir en este tipo de condiciones, otra parte muestra una clara antipatía, alimentada por los medios de comunicación social, que suelen realzar las historias negativas en vez de promover integración y tolerancia. La verdad es que las pequeñas comunidades sienten mucho la presión del número de personas que llegan y que las condiciones de algunos campos como el de Vucjak son terribles e indignas. Hay cientos de personas que viven fuera de los campos, sin acceso a baños durante semanas o meses, sin medio de lavar su ropa. La política es caótica y las autoridades de la región de Unasana no solo están contra los migrantes, como también comprometen el trabajo de las organizaciones. Un ejemplo de la hipocresía de la situación es que, mientras saben lo que hacemos, no lo podemos decir para que no se vuelvan contra nosotros. Tenemos que ayudar de manera underground y tenemos muchas veces la impresión de hacer parte de un cártel de droga que trafica ropa y comida. Hay mucha segregación en los transportes públicos, en los cafés y restaurantes donde los migrantes no pueden entrar y también contra los que los ayudan. Para dar un ejemplo reciente, algunos de nuestros voluntarios que solían ir al gimnasio para hacer una hora de deporte todas las semanas en el centro de la ciudad, manteniendo una buena relación con el manager, no lo podían creer cuando se les negó la entrada después de 3 semanas sin problemas. Llegaron como siempre a las 9 para su hora de relaxación, imprescindible cuando se hace este tipo de trabajo en un contexto difícil, pero el chico les dijo que su jefe ya no los quería aquí, sin que él sepa por qué. Es claro que el dueño del espacio no apoya a los migrantes o que uno de sus clientes locales se haya quejado, probando una vez más la discriminación no solo contra los migrantes, pero también contra los que los ayudan. Esta semana también fue marcada por un gran número de pushbacks. La policía croata sigue actuando de manera ilegal y violenta, y aún más cuando las condiciones exteriores se degradan. Muchas de las personas que volvieron a Velika Kladuša golpeadas en Croacia volvieron en condiciones terribles, sin ropa y sin zapatos, solo con un boxer y una t-shirt. Ahora, la policía croata aún pide a una persona de un grupo tomar el teléfono y la ropa de sus compañeros para ponerlos en el fuego. Toda esta situación nos alerta una vez más sobre la impunidad y el total blackout que acontece en esta parte del mundo, con la complicidad financiera y política de la Unión Europea. Las temperaturas son muy bajas y se crean aún más complicaciones medicales para estas personas que duermen fuera o en casas abandonadas. Pero no son solo los problemas físicos que nos preocupan, como también y aún más las condiciones de salud mental. Todo lo que acontece aquí y en Croacia lleva a muchos migrantes a beber y a intentar olvidar su situación, tomando medicinas que pueden tener bastante poder adictivo. MSF, y más particularmente su psicólogo bosnio, están promoviendo la salud mental en Velika Kladuša, realzando la importancia de dar apoyo psicológico a los migrantes que viven en una situación de estrés permanente y que son traumatizados por las violencias que sufren cuando son golpeados por la policía croata. Si existen muchos tabús respecto a esta temática, dar acceso a este tipo de servicios puede prevenir que ocurran mucho más daños. El psicólogo habló con nosotros voluntarios también, sensibilizándonos sobre la prevención del burnout y trauma secundario de los que escuchan todos los días historias de acontecimientos traumáticos. Durante una conversa informal nos dio algunos consejos sobre cómo relacionarse con los migrantes para aplicar el principio Do No Harm y respetar códigos de conducta con personas en situación de mayor vulnerabilidad. La semana pasada, un grupo de estudiantes de Ámsterdam estuvo aquí en Bihać. Estudian las migraciones en la universidad y nos convidaron a darles nuestra impresión sobre la situación, también porque ya habían hablado con IOM y embajadas y querían tener el input de voluntarios independientes que están en el terreno. Nos parece de facto muy importante que se sepa lo que acontece aquí. Sin embargo, perante la frustración o incredulidad de algunos periodistas, también queríamos recordar que los campos son las casas de las personas que allí viven. A pesar de las condiciones terribles que se deben dar a conocer, es su casa y es imprescindible respetar esta intimidad. Es normal que las personas no se alegren con todos los grupos que vienen solo para sacar fotos y conversar una hora. De facto, ellos reciben visitas todos los días, pero su situación no cambia. Es esencial tratar a estas personas con dignidad, ética y respeto, no olvidando que las personas son más importantes que las historias.
Para concluir sobre este voluntariado en Bosnia, o sea, 3 meses de locura total, me gustaría decir que a pesar de lo horrible de la situación, encontré a personas maravillosas. Es verdad que hay mucha discriminación, pero también sentí mucha empatía y cariño para con migrantes y voluntarios. Si me duele el corazón irme de aquí, dejando para atrás a personas en estas condiciones, admiro la resiliencia y el coraje de personas que dejaron todo para seguir sus sueños y luchar por su familia. Me prueban todos los días que todo es posible y son para mí el mejor ejemplo de perseverancia. A pesar de todo lo que viven, aún se preocupan por nosotros y me enseñaron muchísimo. Compartimos historias, bailamos a vuelta de un fuego, comimos juntos en la calle, jugamos al fútbol, a las cartas, como si fuéramos hermanos, amigos de siempre. Y esta libertad nadie nos la puede tirar. La solidaridad no es un crimen y si es ilegal, pues resistiremos hasta siempre.